El libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos en Samuel 21. Vamos a ver el capítulo 21 y 22 de Samuel. Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 20. Se recuerdan que David tuvo que salir huyendo de la persecución del rey Saúl. Y hablamos ampliamente de este espíritu que se posesionaba de Saúl y cómo hablamos de cómo nosotros podemos darle señales a los espíritus, que somos gente santa, o podemos invitarlos a que vengan más, porque le decimos con hechos y con signos que nosotros somos campo fértil para que Él obre. Vamos a ver lo que dice el capítulo 21 sobre el rey David. Dice, se levantó David y se fue con Jonathan y volvió a la ciudad. Llegó David a Nob, donde el sacerdote Ahimelech vio a Ahimelech temblando al encuentro de David y le preguntó, ¿por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Respondió David al sacerdote, el rey me ha dado una orden y me ha dicho que nadie sepa el asunto que te mando y que te ordeno. A los muchachos los he citado en tal lugar. Así pues, ¿qué tiene de malo? Dame 5 panes, o lo que haya. Respondió el sacerdote a David, no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado. Si es que los muchachos se han abstenido al menos de trato con mujeres. David respondió al sacerdote, ciertamente que la mujer nos está prohibida como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros, aunque es un viaje profano, siento que hoy sus cuerpos están puros. El sacerdote le dio entonces pan consagrado, porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia, el retirado de delante del Señor para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo. Estaba allí aquel día uno de los servidores de Saúl, detenido ante el Señor. Se llamaba Doeg, edomita mayoral de los pastores de Saúl. Dijo David a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque ni siquiera he cogido mi espada y mis armas, pues surgía la orden del rey. Respondió el sacerdote, ahí está la espada de Goliat, el filisteo, que mataste en el valle de Terebinto, envuelta en un paño, detrás del efod. Si la quieres, tómala, fuera de esta no hay otra. Dijo David, ninguna mejor, dámela. David huyó aquel día de Saúl y se refugió en Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís le dijeron, ¿no es este David, rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban el coro, Saúl mató sus millares y David sus miriadas? Meditó David estas palabras y temió mucho a Aquís, rey de Gat. Y se fingió demente ante sus ojos, haciéndose loco en medio de ellos. Dijo pues Aquís a sus servidores, miren, este hombre está loco, ¿para qué me lo han traído? Es que me hacen falta locos que me han traído para que haga el loco a mi costa. Va a entrar en mi casa. Partió David y se refugió en la cueva de Adulán. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Vemos que David se va huyendo del deseo que tenía Saúl de matarlo, y llegan a Nob y nos encontramos con este sacerdote, el sacerdote Ahimelech. ¿Y qué es lo que se encuentra David aquí en Nob? Los panes de la proposición. Ahora bien, si está el sacerdote Ahimelech en Nob y están los panes de la propiciación, ¿qué otra cosa estaba allí? El arca. Porque solamente los panes de la propiciación podían estar en la presencia del arca. Recuerden que en ese momento el arca en el tabernáculo tenían morada fija. Recuerden que el arca y el tabernáculo, ¿se acuerdan cuando dimos la clase del tabernáculo en el desierto, que pusimos las diapositivas? ¿Se acuerdan que el tabernáculo eran unas armazón de madera que se ponían unas cortinas de oro, que cuando el arca se movía, se cerraba, se llevaba junto con el arca, y cuando el arca se ponía, se volvía a formar el tabernáculo con el altar y el candelabro, la menora de los 7 brazos, los panes de la proposición. Lo que quiere decir que en ese momento el arca estaba en Nob. El arca era el centro del culto de Israel. ¿Se recuerdan cuando hablamos del arca ampliamente? ¿Se recuerdan? Si no había arca, no se podía sacrificar. Si no había arca, no se podía adorar. El arca era el centro del culto de Israel. ¿Y por qué el arca era el centro del culto de Israel? A ver quién se acuerda. Contenía la ley, contenía el pacto. Contenía el pacto. Dios tenía un pacto con su pueblo. Y a cada pacto, se recuerdan, dijimos, cada pacto ha unido una adoración y un sacerdocio. El pacto no solamente son leyes, el pacto conlleva adoración
sacerdocio, y otra palabra que le dije que sin eso no hay sacrificio, es parte de la liturgia, pero algo que yo le dije que sin eso no había pacto. Sucesión, lo tú lo dijiste con otra palabra, sucesión. No él lo dijo, es lo mismo, sucesión. Sin sucesión no hay pacto. Porque si tú haces un pacto con una persona y esa persona se muere, ¿qué pasó con el pacto? Se acabó. Pero entonces lo principal del pacto es la sucesión. En Israel la sucesión iba de sumo sacerdote en sumo sacerdote, en la tribu, de la casa de Judá, de la casa de la familia de Aarón, que unido con la tribu de Leví, que era la parte adoradora. Y en la iglesia la sucesión va a través de ¿quién? Del obispo de Roma, del Santo Padre. Sin sucesión no hay pacto. Entonces, toda alianza tenía ligada un sistema cultural, un sacerdocio que ministraba y una sucesión. Todo eso, ¿dónde estaba en estos momentos, según vemos aquí? En Nob. ¿Y en qué persona? En el sacerdote Ahimelech. Fíjense que en ese momento, en todo lo que hemos visto ahora de David, se ha hablado algo del arca y del sacerdocio. Se ha hablado poco. Recuérdense que lo que vimos fue que Saúl se atrevió ¿a qué? A sacrificar. ¿Se acuerdan como de Saúl? Y de ahí vinieron todos los problemas de Saúl. Porque para cumplir las apariencias sacrificó a Dios sin esperar que llegara el sumo sacerdote. O sea, de ahí vimos que Saúl era una persona que no tenía vida interior, que todo lo que tenía era apariencia. Y cuidado que nosotros no vamos a caer en la iglesia en esto mismo, de tener solamente vida, apariencia y no vida interior. Ayer yo veía un programa en EWTN con la madre Andrea, no sé si alguien lo vio. La madre Andrea estuvo varias veces aquí, muy querida de nosotros, y la madre Andrea decía algo muy cierto. La madre Andrea decía, sin vida interior no hay ningún tipo de acción que se puede realizar en la iglesia porque todo es vaciedad. Y yo en las clases he dicho un montón de veces que la vida activa de la iglesia nace de la adoración. Si no hay adoradores, la vida activa se convierte en un cascarón vacío. Como esas plantas que tú las muerdes y cuando las muerdes adentro, esas manzanas que lucen bonitas y cuando las muerdes adentro están podridas. Podemos tener una actividad apostólica muy grande. Si dentro de nosotros no hay adoración, estamos vacíos. Y evidentemente en la época de Saúl se había perdido la adoración. Todo comenzó con el problema de Elí y los sinvergüenzas de los hijos de Elí. Pero vemos que a pesar de todo, a pesar de la sinvergüencería de los hijos de Elí, a pesar de la, no sé qué palabra utilizar para el pobre Elí, no es ignorancia, de la indiferencia de Elí, ¿qué decía? ¿Se acuerdan que decíamos que padecía Elí? Asedia. Menos alguien se acordó, porque ni yo me acordaba ya, por eso lo pregunté. Elí padecía de asedia, que es el peor de los pecados de hoy en día. La asedia es el agotamiento del alma. A mí nada me interesa ni nada me importa. Ese es el gran problema del hombre hoy en día. Los medios de comunicación son una lluvia ácida de asedia en el corazón de los creyentes. Y Elí estaba lleno de asedia, por eso dijo, después de mí, que se los lleve el agua. Vemos que esa conclusión, a pesar que había asedia, a pesar que seguía un culto, seguía un sacerdote, a pesar de la sinvergüencería, Dios nunca se olvida de su pacto. Y con el pacto, ¿qué cosa es lo que va? Adoración, sacerdocio y sucesión. Pero hay que ver, nosotros no podemos imaginar hasta qué punto el culto en Israel era central para la alianza en Israel. Nosotros nunca podemos imaginar que fue la destrucción del templo. El día que el templo se derrumbó, el mundo se acabó para los judíos. Por eso es que Mateo 24 y el Apocalipsis parece que suena el fin del mundo, pero no es el fin del mundo, es el fin del mundo judío. Los judíos guardaban la ley, pero no estaban muy interesados en la ley. ¿Tú sabes cuál era el corazón de Israel? El culto, el templo. Por eso cuando el templo se derrumba, se quedaron vacíos y tuvieron entonces que empezar a dirigir todo su esfuerzo, no a la adoración, sino a ¿qué? Al estudio de la ley, a la Torá. En la sinagoga, por eso el culto de Israel se acabó. Los israelitas no tienen culto de adoración, lo que tienen es estudio, por eso que su religión es tan árida. Como muchos de nuestros hermanos de otras iglesias, que lo único que se saben son versículos bíblicos, pero ni tienen misericordia ni tienen unción en su corazón, porque lo único que tienen es una mandarria en la lengua para criticar a todo aquel que no está de acuerdo con él. Por eso el profeta Isaías va a decir bien claro a Israel, 500, 600 años después, lo que ya está surgiendo ahora. Misericordia quiero, no
sacrificio. Y de eso es lo que vamos a hablar aquí, que el Señor también utilizó esto que estamos viendo aquí. Por eso tenemos que detenernos. Cuando David le pregunta al sacerdote Abimelech, en el versículo 8, si tenía lanza o espada, porque no había llevado su espada ni sus armas, porque según dijo él, la orden del rey era apremiante. Hay muchos ejemplos a base de esta frase de David y de ciertas cosas en la obra del Señor que tienen que hacerse rápidamente o que son urgentes. Pero David no tenía ni lanza ni espada, debido a que había huido ¿cómo? Deprisa. Tampoco se encontraba allí en una misión del rey. ¿No? ¿Qué hizo David? Mintió. David mintió. Y por eso hemos dicho que por muy grande y santo que sean las personas, todo el mundo tiene pecaditos, errores y pecadotes. Y Martín Valverde lo dice en sus charlas muchas veces. Olvídense de no tener pecado. Eso es propio de Dios por naturaleza y de María por gracia. El resto de los demás que somos, pecadores. Hasta el santo más grande del mundo ha tenido pecado. Y por eso cuando conocemos un santo nos decepcionamos. Yo conocí una vez a una señora muy santa que yo conocí, que muchas veces compartió con nosotros, y se quedó en casa de una persona y decía, ay, pero es que fulana, que a esta hora se levanta y prende la luz, y que a esta hora... Y decía, es que convivir con los santos no es fácil. Cuando el padre Saúl viene aquí, que es lo que sucede, una misa de 6 horas, que ya nadie lo puede soportar. ¿Por qué? Porque el padre Saúl, no, cuando está en la presencia de Dios, se olvida del tiempo. Pero nosotros tenemos que bajar el tabor porque tenemos que... O sea, no es fácil convivir con un santo. No era fácil convivir con el Padre Pío. Créanme. El Padre Pío ya sé que tenía unas salidas muy bruscas. Todo el mundo adora, adora en el sentido de querer a Santa Teresa, pero si ustedes hubieran vivido con Santa Teresa, posiblemente hubieran terminado hablando mal de ella. Como dijo el nuncio apostólico, monja con tu magia andariega. Monja que nada le hace caso a nadie, ni para la pata. Nosotros con el tiempo idealizamos a las personas, pero un santo no es un ser perfecto. Un santo es una persona que construye el reino de Dios en su vida, con sus defectos y con sus virtudes. Por eso vemos que David, que fue un gran rey y un gran hombre de Dios, lo vemos aquí que diciendo pues mentira, podía no haber dicho absolutamente nada, podía no haberse justificado con él. Pero en David va a suceder algo, ya que estamos estudiando la vida de David. En David va a ser un proceso. Que he hablado muchas veces de ese proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Conversión. Es conversión, pero yo he hecho una palabra, metanoia, todo muy bien, pero... Quebrantamiento. Quebrantamiento. Pero mira que he repetido veces, cuando el Señor pone tus ojos en ti y quiere transformarte, el Señor te quebranta. Y siempre que les hablo de quebrantamiento, siempre le pongo el ejemplo de ¿qué? ¿Se recuerdan? Del bistec, que antiguamente nuestras madres compraban. Nuestras madres compraban un bistec antes y cogía un palo y le daba. ¿Y dónde le daba más duro? Donde el bistec estaba más duro. ¿Y por qué le daba? Por odio. ¿Para qué le daba? Para ablandarlo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros en el quebrantamiento. Cuando tú vienes a Cristo, Él busca el área de tu vida que está más dura y para castigarte, no, para mejorarte. Por eso cuando uno se convierte en un área de la vida, que el Señor continuamente está arriba de ahí, porque está haciendo en ti, ¿qué cosa? Un quebrantamiento. Han habido grandes quebrantamientos en la Biblia, pero David aquí tuvo su quebrantamiento. O sea, David tenía muchos problemas y después va a tener problemas también, pero aquí que va a tener que huir, que va a tener, él que había sido ungido por Samuel, ¿qué cosa? Rey de Israel. Va a tener que huir solo con una espada que consiguió ¿con qué? Con mentiras. Tuvo que refugiarse en cuevas. Ese es el método de Dios. Pero hermano, Dios no tiene prisa y tiene tiempo para preparar a su siervo. Moisés tenía prisa porque quería liberar a los hijos de Israel unos 40 años antes que el Señor lo planeara. ¿Se recuerda que Moisés mató a un egipcio? Él quería acabar con la esclavitud de Israel. ¿Y ese era el método que el Señor quería? No. ¿Cuántos años tomó para la liberación de Israel? 40
años, hasta que Israel no estuviera listo. Dios obra lenta y pacientemente. Dios no tiene apuros, como nos dicen los monjes en el monasterio. ¿Se recuerdan? Los monasterios nos dicen que no nos apuran en la liturgia porque ellos no tienen apuro, que ellos no van a ningún lado. El Señor se toma su tiempo. Jesús se preparó 30 años para predicar 3. Nosotros cogemos un curso de 2 meses y queremos ya pues, ponernos a dar clases de Biblia y abrir un ministerio. Y de ahí vienen todos los problemas que tenemos. Sí, hay gente que vienen a los 2 meses y creen que ya son expertos en todo y se van y abren su grupo y después que ellos saben Dios cómo termina. Porque estamos acostumbrados a que hoy en día todas las cosas son rápidas. Y las cosas rápidas pasan rápido. Por eso las obras de Dios se toman tiempo. La paciencia es algo que todos necesitamos aprender. Hoy en día nadie quiere tener paciencia. Por eso vemos que David también necesitaba aprender ¿a qué? A tener paciencia. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob quería casarse ¿con quién? Con Lía. ¿Se recuerdan? ¿Y qué le dijo el padre de Lía? Trabaja 9 años y yo te doy a Lía. Y cuando trabajó 9 años, que levantó el velo de la novia, no era Lía, era Raquel. Y el padre le dijo, trabaja otros tantos años. ¿Y cuál era el problema de Jacob? Jacob quería las cosas ya. Por eso se puso una piel en el pecho y engañó a su padre para robar ¿qué cosa? La primogenitura. Yo la quiero ya. Y tuvo que esperar como 30 años para tener la primogenitura porque ahí tuvo que salir huyendo, trabajar para Lía, trabajar para Raquel y después regresar. El Señor durante esos 30 o 40 años quería la primogenitura ya. ¿Y qué tiempo le tomó? 30 o 40. ¿Qué hizo el Señor en esos 30 o 40 años? Por eso cuando Jacob regresó, el ángel luchó con él, le dijo, ya no te llamas más Jacob. Jacob quería decir mentiroso en hebreo. Ahora te llamas Israel, que quiere decir fuerza de Dios. Pero el Señor le dio un nombre nuevo después que transformó su vida en un hombre nuevo. Dios ha tenido que educar y sigue educando así a sus hijos. El Señor nos ha tenido que enseñar a cada uno paciencia. El sacerdote respondió, ya lo leímos, que la espada era ¿de quién? De Goliat. Mira tú cómo da la vuelta al mundo. La espada que Goliat quería utilizar para desafiar al Dios de Israel terminó en manos del rey David, del rey de Israel. Dice, se levantó David aquel día y huyendo de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat, y nos encontramos a David allí hablando con el rey de Gat. Vimos todo lo que pasó, vimos todo lo que ha habido, vamos a ver después qué sucedió aquí en Gat. David siguió esta vida de él, que todavía no estaba totalmente convertido, estaba viviendo en esta mentira, se hizo pasar ¿por qué? Por loco. Pero aquí nos encontramos con una cosa. Nos encontramos aquí, que creo que está en el centro de todo esto, con el sacerdote Gad. ¿Qué nos encontramos ahí? Los panes consagrados, los panes de la propiciación. Los panes de la propiciación. Ustedes se recuerdan cuando estudiamos el tabernáculo, había una mesa de oro y en esa mesa de oro habían 12 panes, que representaba ¿qué? A las 12 tribus de Israel. Esos panes estaban consagrados a Dios. Estaba una semana, lo ponían el sábado y los retiraban el sábado siguiente. Y ponían nuevos panes. Cuando esos panes eran retirados, eran panes consagrados. ¿Por qué eran panes consagrados? No que Dios estaba ahí, eran panes consagrados. ¿Sabes de lo que quiere decir consagrado? Apartado. Consagrado quiere decir que es propiedad ¿de quién? De Dios. Por eso era pan consagrado, porque ese pan había sido ofrecido ¿a quién? A Dios. Por eso cuando se quitaba, se guardaba con gran reverencia. ¿Y quién lo comía? Los sacerdotes. Era quien lo comía, nada más. Por eso cuando llega David, evidentemente llega un sábado, porque van a cambiar los panes. Y vemos que, según la mentalidad judía, David estaba haciendo un trabajo en sábado. Y vemos que llega al sacerdote, a Ahimelech, y el sacerdote Ahimelech le dice que no tiene otra cosa que darlo, que solamente lo único que tiene es esos panes. No tengo a mano pan profano, pero sí hay pan consagrado. Fíjate lo que dice el sacerdote, si
es que los muchachos se han abstenido, al menos, de trato con mujeres. Y después, ¿qué dice? Respondió David al sacerdote: ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros. Aunque es un viaje profano, cierto es que hoy sus cuerpos están puros. Pan que no era el cuerpo de Cristo, pan que era un simple pan consagrado a Dios. Mira cuántos requisitos. Ese pan era propio ¿de quién? De los sacerdotes. Para comer ese pan había que abstenerse de tocar mujer y había que estar puro. Pan que era un simple pan. Y ahora, para la Eucaristía, que no es simple pan, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, estamos diciendo que no hace falta la confesión, que vemos que yo de verdad, sinceramente, se lo he dicho un montón de veces, se lo tengo que seguir diciendo, yo me horrorizo en las misas los domingos. Yo me horrorizo cuando veo que la iglesia entera se levanta a comulgar. Y tú vas el día antes de la confesión, hay 5 o 6 personas. Eso solamente te quedan 2 opciones. O somos una iglesia de santos, lo cual no es, o somos una iglesia no de pecadores, de sacrílegos. Eso es un problema. San Pablo dice que come sin discernir el cuerpo de Cristo, se traga, ¿qué cosa? Su propia condenación. Y por eso hay tanta gente enferma y tantos se han muerto entre ustedes, Corintios. A veces que yo digo, Señor, yo veo la comunión y digo, Señor, ¿cuánta gente en este momento se están tragando su propia condenación? ¿De qué le vale ir a la iglesia? Si no están agradando a Dios, están ofendiendo a Dios. Pues dice San Pablo, cada cual antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, revísese. ¿Y qué cosa es la revisión? La confesión. La revisión es la confesión. Porque la confesión, tú te revisas, pero te sana. Porque entonces examen de conciencia en tu casa y te revisas, pero no te absorbe de los pecados. La confesión es la sanación total. Y de verdad que a mí eso me tiene súper preocupado en la Iglesia Católica, porque eso no solo lo veo aquí, eso lo veo en todos los lados. Que yo no sé si es falta de preparación, pero el problema es que con la Eucaristía estamos jugando con algo muy serio, con algo que es de vida o muerte. Yo de verdad que últimamente he terminado que muchas veces el domingo ya yo no comulgo. Yo comulgo otro día a la semana. Entonces, ¿qué yo hago el domingo en la comunión? Me quedo que van orando por las personas que van a comulgar. Y me quedo sentado para decir, mira, que hay uno que no comulga. Uno no tiene, si uno no está preparado, uno no le aconsejo a nadie. Eso es algo particularmente que yo hago, pero eso no se lo aconsejo a nadie. Uno no siempre tiene que comulgar. La comunión puede ser de muy mal en tu espíritu si tú no estás preparado. Ahora, ¿se está enseñando en la iglesia? No. Yo en la ermita es lo único que yo he visto. En la ermita que lo dicen en todas, antes de cada comunión. Las personas para acercarse a la comunión, si están casados, deben estar casados por la iglesia. Si tienen pecado, tienen que haber confesión. Si tú no estás casado por la iglesia, ven a los cursos que tenemos acá. Lo dicen en todas las misas. Vemos para unos simples panes cuántos requisitos. No se han abstenido de mujeres, eran soldados. Y David dice, no solo se han abstenido de mujeres, son puros. No han tocado nada profano, no han tocado ningún muerto. Según la ley judía, ritual judía, son puros. Y los soldados de David comieron este pan que estaba solamente dedicado ¿a quién? A los sacerdotes. A dar este paso David y sus hombres, el sacerdote estaba quebrantando la ley de Dios. El sacerdote que levantaba la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios decía que ese pan lo comían. Quebraba la ley de Dios, pero no quebraba el espíritu de la ley. Son dos cosas diferentes. Quebrar la ley y quebrar el espíritu de la ley. Por eso que Jesús va a hablar de esto. Cuando le dicen a Jesús, tus discípulos arrancan espiga el sábado, ¿qué clase de pecados están cometiendo? Porque hasta el día de hoy, para los judíos, el sábado no se puede hacer ningún trabajo, pero no es trabajo de que tenemos de lunes a viernes. Cuando el judío el sábado dice que no se trabaja, que no puede hacer ninguna obra. Los que han ido a Israel, aquí hay muchos que han ido conmigo a Israel, saben que hay un ascensor el sábado en todos los hoteles que ni se te ocurra montarte en él.
que es el ascensor de Shabbat, porque el ascensor va parando en todos los pisos, haya gente o no haya gente, y espera ratos a ver la puerta. ¿Por qué? Porque ellos no pueden apretar el botón del ascensor, porque para ellos apretar el botón del ascensor es trabajo. En los hoteles no cocinan nada caliente el sábado. Hay inspectores que van tocando las hornillas de los hoteles. Hice un hotel que botaron a la muchacha de la cocina porque encontraron la hornilla caliente porque había calentado una leche para un niño que se lo pidieron. Y ella lo hizo y la botaron. A eso es lo que Jesús se refería cuando decía a los fariseos: ustedes son sepulcros, bancos por fuera y por dentro llenos de poder. Por eso que Jesús va a decirle, cuando le dijeron, mira qué lío porque tus apóstoles cogen. Por eso le dice Jesús, si a alguno de los burros de ustedes se le cae en una zanja un sábado, ustedes no lo sacan. Claro que lo sacaban porque había una provisión que hicieron los rabinos, que eso sí se podía sacar. Y entonces ellos hacían truco, y todavía lo hacen, porque decía que si se te caía dinero, tú lo podías recoger. Porque también el recoger dinero, la concesión de no trabajar, la concesión de no trabajar que el Señor da en el séptimo día, quiere decir un reposo en la presencia de Dios. Abstenerte del trabajo de todos los días para dedicar un día a la adoración a Dios. Los fariseos llevaron como todo, cogieron la ley de Dios, que era simple, y la convirtieron en una pesadilla. Y empezaron a poner leyes, y a poner leyes, y a poner leyes. Entonces ya trabajo no era abstenerte de arar el campo, era abstenerte de toda cosa que creara o quisiera algo. Por eso los judíos hoy en día no cocinan de la caída del viernes hasta la caída del sol. No manejan. Es una vida muy complicada, son 613 preceptos que tienen que cubrir. Por eso que Jesús le dijo: ustedes son unos hipócritas, que critican a los apóstoles porque arrancan espiga, pero ustedes si se le cae un burro, lo sacan. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué hizo David? David no se comió los panes, no trabajó el sábado, y para cómo se comió los panes de la propiciación. Y aquí viene esto, que este sacerdote violó, ¿qué cosa? La letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. ¿Qué decía la letra de la ley? Que el pan no se le podía dar solamente a los sacerdotes. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Misericordia quiero, no sacrificio. ¿Ve cuál es el espíritu y cuál es la letra? Muchas veces la letra mata al espíritu. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en la iglesia nuestra, hay que reconocerlo así. Muchas veces la letra ha matado al espíritu. Los estudios teológicos y el querer entender a Dios, y cuando no entiendes a Dios, inventa el Dios que tú crees que debe ser, ha matado la misericordia del corazón de mucha gente. Y entonces se ríen de que los carismáticos oran por los enfermos para que se sanen, pero hacen yoga. Porque la letra ha matado el espíritu de la ley. Porque es muy científico hacer yoga, porque es muy científico hacer esto. Se viene la gente a nuestras iglesias con un problema espiritual y la mandamos a un psiquiatra. La letra ha matado el espíritu de la ley. Entonces, ¿ha cambiado algo? Le hemos dicho viendo Saúl, el mundo no ha cambiado para nada, para nada. Entonces, en este caso, pues David come de la ley, y lo que les dije a ustedes, lo que dice el Señor, está en San Marcos, versículo 23 a versículo 28, y dice: aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes. Y aún dio a los que estaban con él. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? El hombre no se hizo para el sábado. El hombre no se hizo para ponerlo bajo la esclavitud del sábado. El sábado se hizo para decirle al hombre que tiene que dedicar un día al descanso, a la adoración de Dios, y hacer lo mismo que hizo Dios cuando terminó la creación, que descansó. Jesús lo va a decir muchísimas veces: yo no vine
a cambiar la ley. ¿A qué vine? A ponerla en su lugar. Jesús no vino a cambiar la ley. Por eso, en el Sermón del Monte, que es la base de la fe, de nuestra fe cristiana, todo el que quiere saber cómo hay que vivir para agradar a Jesús, tiene que leer el Sermón del Monte. Esa es la nueva, no es unos nuevos mandamientos, es poner los antiguos en el lugar que le corresponde. Por eso Jesús le dice, se les dijo no robar, pero yo les digo, aquel que no le da, o le dijo, ustedes te eligieron no matar, pero yo les digo, todo aquel que habla mal contra sus hermanos, lo está matando. Jesús no vino a cambiar los mandamientos, vino a ¿qué? A ponerlo en orden. Por eso Jesús, ¿por qué? Porque, claro, y también tenemos que entender, los judíos tenían un problema espiritual muy grande. A veces a quien le hemos hablado aquí, ¿cuál era el gran problema espiritual que tenían los judíos? No tenían la gracia, menos mal que algunos se lo aprendieron. Los judíos no tenían la gracia, no tenían el Espíritu Santo. Nosotros teniendo el Espíritu Santo continuamente estamos fallando. Los judíos no lo tenían en absoluto. El Espíritu Santo se retiró del hombre cuando el pecado. Entonces ellos no tenían quien los guiara como a nosotros los guía el Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor le da la ley, ellos no pudieron ver la ley espiritualmente. Vieron la ley como impositivamente. Y por eso ellos terminaron haciendo de la ley algo opresivo en vez de algo liberador. ¿Se recuerdan que yo le dije que los mandamientos no es castigar? Los mandamientos es ¿qué cosa? Enseñar. Porque los mandamientos comienzan con ¿qué palabra? No. Pero yo les decía a ustedes, antes del Señor dar los mandamientos, ¿alguien sabía cómo vivir para agradar a Dios? No. ¿Dios había dicho a la gente cómo querían que vivieran? No. Por eso es que tenía 9 mujeres. Cuando el Señor da los mandamientos, no es que pone una imposición, es que nos está diciendo qué cosa debemos evitar si queremos agradarlo a Él. O sea que los mandamientos no son negativos, son positivos. Ahora, que los judíos hicieron de los mandamientos una carga. Y Jesús vino a ¿qué? A liberar a Israel de esa carga. Y decir, no se mata dándole un tiro, se mata con la lengua. O sea, eso es lo que Jesús dice. Por eso es que Jesús nos da la plenitud de la ley. ¿Por qué Jesús puede darnos la plenitud de la ley? Porque eres verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso Él no viene a cambiar la ley, Él viene a ponerla, a depurarla, a ponerla en el lugar que es. Y también nosotros muchas veces en nuestra vida tenemos que depurar de nuestra vida leyes y empezar a vivir ¿en qué? En el Espíritu. No estoy diciendo leyes establecidas por la iglesia que son válidas, leyes que la gente se pone. Yo digo, cuando ustedes le ponen en un lugar muchas leyes, salgan corriendo de ahí. Entonces los protestantes nos acusan a nosotros de religiosos. Para ellos, ¿qué cosa es ser religioso? Cuando los protestantes acusan, ¿tú eres religioso? ¿A quién están acusando de ser religioso? ¿A quiénes acusan? ¿A quiénes acusan siempre de ser religiosos? Despectivamente. A los católicos. Ustedes son religiosos porque están llenos de leyes. Mentiras, religiosos en el sentido malo de la palabra son ellos. Que vaya a su iglesia y que haga algo que el pastor no quiere que se haga en la iglesia. Para ver qué les pasa inmediatamente, los expulsan. Y los católicos pasamos la vida entera haciendo cosas que el Papa no quiere y no nos expulsan. Nos expulsan en la última instancia de escándalo universal. Entonces, ¿quiénes están llenos de leyes? ¿Nosotros o ellos? La iglesia me dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ahora yo soy libre de hacerlo y yo soy con Dios. Ahora, yo tenía una muchacha que vino por un tiempo aquí, que era pentecostal, y dejó la iglesia pentecostal porque un día jovencita se cortó el pelo, pero se cortó el pelo por aquí y la pararon delante de toda la iglesia, la humillaron y la expulsaron de la iglesia. Y después tienen la poca vergüenza de llamarnos despectivamente a nosotros religiosos, cuando ellos están llenos de leyes restrictivas y dicen caminar en el Espíritu. Hipocresía. Pero también en nuestra vida, en la iglesia católica, podemos tener ese tipo de leyes. No voy a decir en ministerio, no voy a decir en ministerio porque no quiero pleito con nadie. Pero una vez había un hermano que estaba buscando desesperadamente un retiro. Ese fin de semana lo necesitaba. Yo llamé a varios ministerios de Miami y nadie tenía retiro. Me dijeron de un ministerio que tenía retiro y yo lo llamé. Le dije, mira, soy Fran del Ministerio Soloé, de Radio Paz, tengo una persona que está buscando un retiro este fin de semana y necesita tener un retiro que ustedes tienen uno. Entonces me dijeron, ¿y esa persona tiene todos los sacramentos? Digo, no, yo no sé. Dice, ¿y está casada por la iglesia? Digo, yo no sé. Dice, ¿los recomienda un sacerdote? Digo, yo no sé. Dice, ¿y quién los recomienda? Dice, ¿los recomiendo yo?
Dice, no lo sentimos, si no tiene una carta de recomendación no puede venir al retiro. Cogí el teléfono y me fui a ver al director de ese ministerio que con eso trabajaba en la ermita. Y se lo dije, tú sabes por qué ustedes se están muriendo, porque están llenos de leyes y no de espíritu. Un retiro para que lo necesita, no para pedir tantos requisitos, porque Cristo nunca pidió ningún requisito de eso a las personas que se arrimaron a Él. O sea, no estamos muchas veces en grupos y en ministerios, estamos matando el... Por eso me gusta la renovación carismática, porque dice, mientras peor sea, mejor ven, que aquí te arreglamos. No somos un club de santos, somos un hospital de pecadores. A eso es lo que vino Jesús. Y por eso este episodio de David, nada más y nada menos, pasa al Evangelio. Cuando el Señor dice, no es la ley, no es lo que manda la ley, es vivir el espíritu de la ley. Por eso vamos a entender entonces cuando el profeta Isaías le gritaba, misericordia quiero. Y el profeta Isaías fue más duro todavía. Le dijo, los sacrificios de ustedes me apestan. El Señor le dice, yo nunca les he pedido sacrificio, yo tolero los sacrificios. Nunca el Señor pidió sacrificios de Israel. Israel puso un sistema sacrificial para tener como un sacramento de perdón de sus pecados, pero el Señor no le pidió sacrificio. Por eso le dice, yo no le pido sacrificio, ¿tú sabes lo que yo le pido a ustedes? Misericordia. Y me llenan de sacrificios que yo no quiero ni necesito, sin embargo no ejercen la misericordia. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Por eso la iglesia te dice, si tú tienes que escoger entre un acto litúrgico y una obra de misericordia, que no puede haber otro momento, tienes que escoger por la obra de misericordia. La misericordia suple el culto. Lo que pasa es que mucha gente, inclusive de nuestra iglesia, se ha olvidado de eso. Seguimos gente viviendo en leyes. Cuando digo leyes, no estoy hablando de las leyes de la iglesia, estoy hablando de las leyes que nos autoimponemos, como los judíos de 10 mandamientos hicieron ¿cuántos? 613 preceptos. Y por eso este episodio del rey David, nada más y nada menos que pasó a Jesús, y Jesús lo pone como ejemplo después en San Marcos, el ejemplo de los panes. Ya cuando ustedes lean este versículo en San Marcos, van a saber a qué se refiere. El ejemplo de los panes de la propiciación. Los panes consagrados, los panes que estaban siempre en la presencia del Señor. Y hemos aprendido también esta noche, primero que tenemos que vivir en el espíritu de la ley, no en la observancia rígida de la ley. Por eso a veces que personas vienen a pedirme consejos espirituales, yo no le doy consejos espirituales a nadie. Pero pues me dicen, le digo, mira, ese problema tú lo tienes que hablar con un sacerdote, en confesión. Porque hay cosas que si tú me preguntas a mí aquí, con lo que tú me has dicho, te tengo que decir, no. Pero si tú a un sacerdote en confesión le presentas el problema completo, el sacerdote ve el problema completo y puede ser que te diga, sí. ¿Usted me entiende lo que yo le digo? Porque yo no tengo el detalle y todos los casos espirituales no son iguales. El Señor vino a liberarnos de esta rigidez espiritual. Y no voy a entrar en detalle para no formar confusiones, pero hay cosas que a simple vista, la respuesta es no. Cuando tú vas con un sacerdote, le explicas todo completo y puede ser que la respuesta se convierta en un sí, porque está viendo ya el sentido de lo que está diciendo dentro del plan de la misericordia. Por eso yo le digo muchas veces, no me pregunten a mí, yo no sé, vayan a la confesión y consulten eso en la confesión. Porque tenemos, y sobre todo este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de espíritu de misericordia. Por eso la larga que terminó siendo el culto de Israel, un culto totalmente vacío. Todo era externo, no había nada interno y por eso se derrumbó cuando se derrumbó el templo. Y el problema también de nosotros es, tenemos que tener cuidado, nuestra vida no se convierta como la de Israel, todo un cascarón de culto vacío, sin ninguna sustancia interior. Entonces aprendimos esto, que eran los planes de la propiciación. Después tuvieron en el templo los panes de la propiciación, en el lugar santo estaba la mesa de oro con los 12 panes, las 12 tribus de Israel, recordando cómo el Señor le dio alimento a su pueblo por 40 años. Las 12 tribus eran los 12 panes de la propiciación. Panes consagrados, panes que para comerlo había que estar en estado de pureza. Nosotros ahora no tenemos el maná que le dio Dios de Israel, tenemos el pan vivo bajado del cielo. Con más razón tenemos que ajustar nuestra vida a vestirnos de gracia para poder recibirlo. Si tú no lo puedes recibir un día, llénate de humildad y siéntate y no vayas. Lo dice el Señor, quien come sin discernir el cuerpo de Cristo,
se traga su propia condenación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.